Gracias, Miquel Zavala, por haber colaborado con nosotros para realizar nuestra película Poesía sin fin. En cambio de eso, te estoy leyendo este tarot. Muchas gracias. Lo único que sé de ti es que te llamas Miquel Zavala, que tienes 46 años y que tienes esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué parte de mi sombra, dices? Pero yo lo leo como, ¿qué parte de mi inconsciente no me deja desarrollarme? Sombra, inconsciente, casi lo mismo para mí. Algo tienes en ti que a los 46 años no te deja desarrollarte. Y me preguntas, ¿cuál es mi don central? ¿Cuál es mi don? ¿Para qué sirvo? ¿Ves tú? Pues es importante pregunta, importante lo que te sucede. Yo te quisiera ayudar con toda mi alma. Elegiste 3 números. El 16. Fíjate tú que en este número, el 16, hay una corona que tiene 4 troneras, 1, 2, 3, 4. El 4 es el número del emperador, el padre, ¿no? Y hay como un estallido de esto, o como algo que llega muy fuerte, y aquí hay 2 personajes que se están liberando. Hay una liberación de una prisión. ¿Ves tú? Liberación de una prisión. Mírame. Miquel, antes de seguir te debo decir una cosa. El tarot es un instrumento sagrado y como tal es muy complejo. El tarot no dice esto es así y esto es así y esto es así, y cada carta no tiene cada carta una sola significación. Cada carta está hecha en tal forma que adquiere significación múltiple. Según la persona a la que le lees el tarot, el significado de la carta va a cambiar. O sea, la lectura que yo te hago de la torre, así se llama ahora, está en relación a la pregunta que hiciste. Y está en relación así también a las otras cartas que vienen. En las otras cartas que vienen, pues el aspecto femenino no está para nada, a menos que uno de los caballos del carro sea yegua y no caballo, pero es eso en este caso, en esta interpretación, son 2 caballos. Pero sí lo que es raro también es que hay un personaje fuerte, la torre aquí, y 2 personajes que se escapan, que están bailando, se liberaron. Hay un personaje fuerte, el príncipe, que sin riendas conduce a estos caballos. Él es más fuerte y conduce a los caballos, a la dualidad. Y hay este papa, que es el transmisor, el pontífice, que enseña a estos 2 discípulos. Ahora, en esta lectura yo te veo a ti, aquí, en uno de estas cosas, ¿no? Te veo a ti, pero no sé por qué siempre estás acompañado. Y eso, si yo estuviera contigo en tu presencia, te diría, tienes un hermano menor, o tienes un hermano mellizo, o antes que tú nacieras, tu madre tuvo un aborto, y tú llegaste después. Hay un problema con el otro, ¿ves tú? Pero esto no lo puedo certificar porque no te conozco, así que lo dejaré de lado. Pero sí lo que debo dejar es cuando tú me preguntas qué es lo que me impide mi desarrollo,
pues sin lugar a dudas es tu padre. Aquí es la prisión. Esto es la prisión de la que tú sales. De la que tú sales. Quizás tú tengas doble personalidad, yo no lo sé, de eso no te puedo hablar. Entonces te escapas aquí, tratas de escaparte. Pero te tratas de escapar, pero aquí te ponen las riendas. El poder te pone las riendas. De este pequeño rey, de este pequeño príncipe. Te pone las riendas y ahí quedas encadenado también. Bueno, y entonces pasamos al Papa, y de nuevo el Papa es dominante y te pone su cetro en la cabeza, te mete las ideas en la cabeza. Entonces esa lucha con el Padre que te disminuyó y que nunca aceptó que tú lo superaras. ¿Ves tú? Aquí en la Maison 10 te escapaste. Tuviste que escaparte. En el carro tuviste que dejarte dominar. Te encadenaste. Y en el Papa, pues tuviste que admirarlo, que erigirlo en pequeño Dios. Papá lo sabe todo. Y aceptar sus prohibiciones. ¿Ves tú? Sus órdenes y sus prohibiciones. Entonces, creciste teniendo en el interior de ti órdenes y prohibiciones paternales. Mírame, por favor. Órdenes y prohibiciones paternales. Entonces, debajo de cada carta, el 16 corresponde al 6, el 7 al 17, el 5 al 15. Entonces, debajo de escaparte, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es mi valor? ¿Cuál es mi realidad interior? ¿No es cierto? Si yo me libero de esta provisión paterna, pues aparece la mujer, aparece el amor y la mujer, la madre quizás y la amante, y se crea un trío feliz. Pero en cierta manera, no sé por qué, el padre prohíbe eso. Quizás tu padre odió a tu madre, en cierta manera. No te lo puedo afirmar, porque no está frente a mí. Pero en cierta manera, esto habla de eso. Si hablamos de una huida del padre, y cómo se huye del padre, pues abriéndote al amor. ¿Ves tú? Abriéndote al amor. Rompiendo la prohibición y la imagen materna que te dio tu infancia, ¿no? Y aquí tienes tú lo que hay debajo del carro. Encontrar un sitio en el mundo, un lugar que ames. Y aparece la mujer de nuevo, mira. La mujer de nuevo que limpia el torrente de vida, ¿no es cierto? ¿No? Que te acompaña y te da su cariño, y tú encuentras tu sitio en donde vivir. Lo encuentras. Te das cuenta que el mundo no es de tu padre, que el mundo fue tuyo, que el mundo quizás esté muerto tu padre, no es de él, pero lo tienes dentro de la mente, el Padre poderoso que te da órdenes y prohibiciones y que no te deja vivir en tu mundo, te hace vivir en su mundo. Vives en el mundo, mirando el mundo por los ojos del Padre. Entonces, tú tienes que encontrar tu sitio. ¿Ves?
Y cuando encuentres el amor y encuentres tu sitio, ¿qué vas a encontrar? Pues el diablo. Y el diablo es, encontrando el lado femenino de la vida, realizas el andrógino alquímico. Sales de la oscuridad, donde hay órdenes y prohibiciones, el inconsciente, y encuentras tu verdadero valor, tu centro. ¿Y qué es tu verdadero valor? Pues, aunque te parezca raro, aunque te parezca raro, mi amigo, tú tienes una fuerza artística en ti. El diablo es la creatividad. Cuando el diablo se libera, sale de la oscuridad y enciende una antorcha. ¿Ves tú? Y todo lo que era negativo se convierte en positivo, ¿no? Se convierte en positivo y despierta el instinto creador. ¿Sí? Yo a las personas que tienen talento creador y no saben qué hacer, yo siempre les digo lo mismo. Empieza por ser un artífice, no un artista, sino un artesano, y trabaja con la arcilla, va a esculpir vasos y cosas de arcilla, y tus manos se van a hacer un vientre creador, ¿ves tú? Y ahí vas a comenzar a darte cuenta de que puedes transformar la realidad, ¿ves tú? Lo que te parecía órdenes y prohibiciones, órdenes y prohibiciones, órdenes y prohibiciones, se abre y empiezas a crear tu mundo. Nunca es tarde. Yo comencé a escribir, a ser novelista a los 60 años, ¿no? Y he hecho muchos libros. O sea, tú puedes comenzar un arte así. Un arte. Y tú tienes una dualidad, la orden y la prohibición. Tus manos, tus dos manos, tu derecha, orden, y la izquierda, prohibición, están en conflicto. Si tú abres las prohibiciones y las órdenes y pones tus manos juntas, ahí te vas a encontrar. La carta del mundo, que tiene 4 costados, ¿no? Tiene 4 costados la carta del mundo. ¿Dónde está? Ya se me perdió ahora. Aquí está. ¿Ves? Tienes aquí el águila del mundo, la carta del mundo, el ángel aquí, el león aquí, y el animal color carne aquí, y en el centro el andrógino alquímico. Eso es. Muchas gracias por haber colaborado con nosotros.